Hola muchachos, como les había mencionado en el último correo, en este video lo que vamos a hacer es estudiar el modelo de Ramsey. Entonces, lo primero que deben de tener en cuenta es que en este modelo se va a dejar de lado el supuesto de que el ahorro es una proporción constante de la renta. Recuerden que antes lo que considerábamos era que el ahorro era como que un porcentaje constante de la renta. Ese supuesto lo vamos a abandonar ahora porque puede ser incluso, si ustedes se ponen a analizar, irracional en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos ante, si la economía está ante un periodo de recesión? Entonces no tiene sentido que si un individuo ahorraba el 50% de su ingreso, siga ahorrando el 50% de su ingreso. O si, por ejemplo, se presenta una situación de salud del individuo en donde tiene que dejar de trabajar o se queda sin trabajo. Si notan, pueden haber muchas situaciones en donde puede ser irracional ese supuesto de que el individuo ahorra una proporción constante de la renta. Entonces, por lo pronto, este supuesto ya lo vamos a olvidar. Y otro supuesto que vamos a dejar de lado es ese supuesto en donde considerábamos que la familia era productor y consumidor al mismo tiempo, un modelo parecido al de Robinson Crusoe. Pues realmente estas dos son instituciones separadas y van a interactuar en un lugar al que vamos a llamar mercado. Entonces, vámonos por el lado primero de las familias. Las familias van a tener activos financieros que vamos a denotar con la letra B y van a poder ofrecer trabajo, que vamos a denotar con la letra L como siempre lo hemos hecho. Entonces, esas familias pueden obtener rendimientos financieros por esos activos financieros que tengan. Entonces, el rendimiento que van a obtener por sus activos financieros lo vamos a llamar R, que va a ser la tasa de interés. Entonces, pues aquí deben de tener en cuenta que si esos activos financieros son positivos, pues la tasa de interés va a ser como un rendimiento, y si esos activos financieros son negativos, o sea, son como una deuda, esa tasa de interés va a ser como que el costo de la deuda. Y por otro lado, van a tener trabajo que van a poder ofrecer en el mercado y van a tener una remuneración en forma de salario que vamos a llamar W. Entonces W va a ser el salario. Eso por la parte de las familias. Por la parte de las empresas, ellas van a alquilar trabajo a cambio de un salario. Entonces ellas van a alquilar trabajo a cambio de un salario. Miren que es lo mismo. Las familias le ofrecen trabajo a las empresas y esas empresas le pagan un salario a las familias. También van a alquilar capital a cambio de una tasa de alquiler y también van a vender sus productos a cambio de un precio. Entonces van a alquilar capital y van a vender sus productos a cambio de un precio. Entonces, lo que quiero que entiendan con este resumen es que ahora las familias y las empresas, o en otras palabras, los consumidores y los productores son entidades separadas. Ya no es un modelo parecido al de Robinson Crusoe, sino que estas instituciones independientes se van a reunir en el mercado y van a determinar por así decirlo, los precios de capital, los precios del trabajo y los precios del producto, de tal forma que esos tres mercados se equilibran. Entonces empecemos ya con el modelo matemático de manera más formal. Y vamos a empezar con las familias. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que esas familias van a maximizar una función de utilidad. Eso es con lo que siempre partimos. Entonces, ¿cuál es la función de utilidad que ellos van a maximizar? Que tenemos aquí. Ya vamos a entender la intuición económica de esta función. Entonces, empecemos primero analizando el horizonte temporal. Si ustedes notan, el horizonte temporal es infinito, lo que puede parecer como poco razonable si tenemos en cuenta que la vida humana tiene un fin.
Sin embargo, nosotros aquí vamos a empezar a considerar el tema del altruismo. Recordemos que a veces las personas o la felicidad de las personas no solamente depende de lo que ellas consuman, que es lo que tenemos aquí, sino también del consumo de sus generaciones venideras, es decir, del consumo que puedan tener sus hijos y sus nietos. Eso es lo que a veces llamamos amor o altruismo. Entonces, no es tan loco considerar un horizonte temporal al infinito si tenemos en cuenta que van a haber generaciones, que pueden existir herencias y que yo lo que tengo ahora se lo puedo dejar a mis hijos y nietos. Eso por un lado. Con respecto a esta letra que ven aquí, que ya la han de conocer, RO, es la tasa de descuento intertemporal. ¿Por qué aparece esta tasa de descuento intertemporal? Porque a pesar de que consideramos individuos altruistas que se preocupan por sus generaciones venideras, siempre, pues como individuos racionales, las personas van a preferir el consumo propio. O sea, a pesar de que se preocupen por sus hijos y nietos, van a tener como que un incentivo a consumir hoy en vez de mañana. Por eso esta RO, voy a ir escribiendo las definiciones aquí, que es la tasa de descuento intertemporal, también se le conoce como tasa de impaciencia. Entonces, tasa de descuento intertemporal o tasa de impaciencia. Listo. Ahora entendamos la, la intuición de L. L de T, pues como ustedes ya han de saber, se refiere a la población. Más específicamente a la población en el tiempo T, por eso el subíndice T. Entonces, como ya sabrán por cálculo integral o por otros cursos, los modelos de crecimiento poblacional tienden a modelarse de la siguiente forma. Una población inicial multiplicada por Euler a la n por t. N es la tasa de crecimiento de la población y pues t es el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para normalizar, o más bien para simplificar el modelo, es normalizar la población inicial. Al decir que normalizamos la población inicial, decimos que la población en el tiempo cero va a ser igual a 1. Esto, como les digo, es para simplificar simplemente el modelo. Entonces, tenemos que la población en el tiempo t al final de cuentas va a ser una función de Euler a la n por t. Listo. Eso por un lado. Ahora vamos a ver la parte de U por C. Esto, en otras palabras, es la función de utilidad que depende del consumo. Listo. Entonces, simplemente para ser más concretos y con el objetivo de simplificar el álgebra, vamos a asumir que esa función de utilidad va a ser la de elasticidad intertemporal constante, o la CRRA que ustedes ya conocen, que es C a la 1 menos teta menos 1 sobre 1 menos teta. Esa es la función de consumo que vamos a, a considerar en este modelo de Ramsey. Entonces miren que ya entendemos como que la intuición de cada una de esas partes de esa función que vamos a maximizar. Primero ya sabemos que se considera un horizonte temporal porque los individuos son altruistas, se preocupan también por las generaciones venideras, es decir, sus hijos y nietos. Ya sabemos que está esta tasa de descuento intertemporal, RO, o tasa de impaciencia, porque a pesar de que esos individuos son altruistas, van a tener como un incentivo a consumir más en el presente que en el futuro. Y tenemos la población en el tiempo T, que ya sabemos que al final de cuentas la vamos a considerar de esta forma, porque vamos a normalizar la población inicial. Y tenemos que la función de consumo, perdón, la función de utilidad que vamos a utilizar es la función de elasticidad intertemporal constante, esta que tenemos acá.
Listo, entonces noten que si nosotros reemplazamos toda esa información en esta función, obtenemos lo siguiente. Vamos a volverla a escribir acá. Listo, entonces tenemos que la función que vamos a optimizar, a maximizar, perdón, al final de cuentas va a ser igual a la sumatoria de todas las funciones de utilidad al infinito de Euler a la menos rho por t, multiplicada por la función de utilidad, que ya sabemos que vamos a considerar la de elasticidad intertemporal constante, que es c a la 1 menos teta menos 1 sobre 1 menos teta por la población en el tiempo t, que ya sabemos que como normalizamos la población inicial, va a ser solamente Euler a la n por t. Miren que aquí ya es cuestión de álgebra. Esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí se está multiplicando y por propiedad de los exponentes se pueden sumar. Entonces al final de cuentas nos va a quedar que esto es igual a la integral de 0 a infinito de Euler a la menos rho más n por t, sacamos el t como factor común, por la función de elasticidad intertemporal constante. Aquí simplemente para que sea más como que sencilla a la vista, por así decirlo, esto lo voy a reescribir. En vez de escribir menos rho más n, voy a ponerlo como n menos rho. Es lo mismo. Listo. Listo. Entonces, antes de continuar, tratemos de entender un poco más la intuición detrás de utilizar esa función de utilidad que estamos utilizando. Entonces, la función de elasticidad intertemporal constante, como bien sabemos, es cóncava. Entonces miren que si cuando tenemos una función de utilidad constante, es decir, una función de utilidad que es cóncava, vamos aquí a poner la utilidad como una función del consumo y vamos a graficar esto más o menos así. Listo. Entonces, noten ustedes lo siguiente. Como les dije en algún momento, los individuos racionales lo que tienden a hacer es suavizar consumo. Entonces, ¿en qué consiste la suavización del consumo? La suavización del consumo consiste en que yo voy a intentar tener un consumo como, por así decirlo, promedio durante toda mi vida. Es decir, no voy a tener un consumo altísimo un día para después morirme de hambre. Ni tampoco voy a tener o voy a estar muriéndome de hambre durante varios días para después tener un consumo alto. Lo que yo voy a querer hacer es tener un consumo promedio. Entonces, miren en este caso lo que sucede. Supongamos que yo voy a tener un nivel de consumo que me ofrece este nivel de utilidad, una utilidad baja. Ahora supongamos que yo, pasado el tiempo, voy a tener un consumo más alto. Miren que aquí yo no estoy suavizando consumo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Teniendo un consumo bajo un día y luego teniendo un consumo alto al otro día.
Entonces miren cuál es la utilidad promedio de un comportamiento de esta forma. Noten que si yo un día consumo este nivel de consumo y al otro día consumo este nivel de consumo, voy a tener un consumo promedio que va a estar situado por aquí. Esta va a ser, perdón, voy a tener una utilidad promedio que va a estar situada por aquí. Ahora veamos cuál sería la situación en donde yo, en vez de tener un consumo bajo o un consumo alto, tengo como un consumo promedio. Es decir, un consumo más o menos por aquí. Consumo promedio. A esto llamemos a esta utilidad de acá, la utilidad de tener el nivel de consumo 1 y el nivel de consumo 2. Ahora, noten que si yo tengo un consumo promedio, mi utilidad ya no va a ser 1 ni 2, sino que siempre va a ser esta que tengo acá. Esta utilidad promedio. Entonces, concluyamos aquí. Miren que si yo un día tengo un consumo bajo y otro día tengo un consumo alto, mi utilidad promedio va a estar situada por acá. Sin embargo, si yo un día, o si yo siempre tengo un consumo promedio, mi utilidad promedio va a estar situada en un punto más alto. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener incentivos para tener un consumo promedio porque me ofrece mayor utilidad. En otras palabras, yo voy a tener incentivos a suavizar el consumo, que es un comportamiento, entre otras cosas, racional. Por eso se utiliza esta función de utilidad, porque esta función como que garantiza que se cumpla esa condición, que los individuos van a suavizar consumo. ¿Por qué? Porque como la función es cóncava, siempre mi utilidad por tener un consumo promedio va a ser mayor que la utilidad promedio que yo obtengo de tener un consumo bajo o un consumo alto por determinado tiempo. Listo. Ahora, otra cosa que debemos garantizar o que tenemos que tener en cuenta en esta función de utilidad es la siguiente. Nosotros estamos buscando maximizar esa función, ¿cierto? Entonces, pues no tendría sentido maximizar algo que es infinito. O sea, nosotros de alguna forma tenemos que garantizar que en el infinito la utilidad como que se va a acabar. En otras palabras, lo que tenemos que garantizar es lo siguiente, que el límite en el largo plazo, cuando t tiende a infinito, de la utilidad, bueno, esto es lo mismo que tengo acá, ¿no? O sea, en vez de escribirlo como n menos ρ, lo estoy escribiendo como menos ρ menos n, que es, pues, a final de cuentas lo mismo. Listo. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que se cumpla esta condición. Nuevamente, ¿por qué tenemos que garantizar que se cumpla esto? Porque esto significa que en el largo plazo la utilidad se va a acabar, o sea, va a ser cero. Y eso es lo que necesitamos para que tenga sentido este problema de maximización, porque si en el largo plazo la utilidad sigue teniendo un valor, o sea, no se acaba, es infinita, no tendría sentido maximizarlo, porque no tendría sentido maximizar algo que es infinito. Entonces miren que para que esto se cumpla, la única forma posible es que ρ sea mayor a n. Es decir, que la tasa de descuento intertemporal sea mayor a la tasa de crecimiento poblacional. ¿Por qué? Noten que todo esto de aquí, pues es una constante, pues porque aquí la variable de interés es el tiempo, ¿cierto? Esto de aquí todo es una constante y como, perdón, todo eso que acabo de señalar es una constante porque no tiene t. Entonces la única forma de que eso sea cero es que esto de acá, este exponente, sea negativo. Porque si es negativo, va a quedar en el denominador. Y al quedar en el denominador, pues entre más grande sea, más pequeño va a ser el resultado, o sea, más se va a acercar a cero.
Entonces miren que la única forma de que ese exponente sea negativo es que ρ sea mayor a n. Y esta es una de las condiciones más importantes que debemos de tener en cuenta para continuar con este modelo. Lo voy a dejar ahí seleccionado. Entonces, al final de cuentas ya hablamos de las preferencias de los individuos. Ya sabemos que lo que tenemos que maximizar es esta función. Esta es la función que vamos a maximizar. Entonces, ya que hablamos de las preferencias, hablemos de las restricciones. Listo, entonces, como les mencioné al principio, las familias poseen activos y esos activos les generan rendimientos. Entonces, los activos financieros, perdón, aquí les había dicho que los activos los íbamos a denotar con la letra B. Esos son activos financieros per cápita. Como vamos a considerar la familia completa, llamémoslo o denotémoslo con la letra B, B mayúscula, que es activos financieros agregados. Entonces ya sabemos que esos activos financieros les van a ofrecer unos rendimientos que son R. Esto es, por así decirlo, los rendimientos por los activos financieros. Ahora, esas familias también ofrecen trabajo en el mercado y por ofrecer ese trabajo les pagan un salario. Entonces ellos van a tener un ingreso producto de su trabajo. Y aquí ya podemos comenzar a plantear nuestra restricción presupuestaria. Entonces vamos a tener que la restricción de esas familias va a ser igual a los rendimientos, o más bien toda la plata que a ellos le entra, que proviene de los rendimientos de los activos financieros, más el ingreso producto de su trabajo, menos todo lo que destinan a consumo. La intuición de esta expresión, ¿cuál es? La variación de mis activos totales debe ser igual a todo el dinero que me entra menos todo el dinero que me sale. ¿Y cuál es el dinero que me entra? El dinero proveniente de mis activos financieros y el dinero proveniente de mi trabajo. Listo. Pero como siempre nosotros no podemos analizar el crecimiento en términos agregados porque caeríamos en un error. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es tratar de volver esto en términos per cápita, porque es así como realmente se estudia el crecimiento. Entonces, para volver esto en términos per cápita, tenemos que dividirlo entre la población. Entonces dividamos todo sobre L. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? B punto sobre L. Recuerden que cuando una variable tiene un punto en la parte superior, significa la variación que tiene en el tiempo esa variable. Entonces miren que aquí tenemos los activos financieros agregados sobre L. Entonces aquí ya podemos hablar de los activos per cápita, que es B minúscula, por R, más esta L se va con esto y me quedarían solamente los salarios, y el consumo agregado sobre la población sería el consumo per cápita. Ojo porque esta C que estoy escribiendo acá es una C mayúscula, consumo agregado, y esta C que estoy poniendo acá es una C minúscula que es consumo per cápita. Listo, entonces miren que aquí todavía no hemos conseguido nuestra restricción presupuestaria en términos per cápita. Pues porque si esta es la agregada, la per cápita debería ser esta minúscula. Nosotros pues aquí no podemos de una poner B punto, ¿no? Porque pues estaríamos cayendo en un error. Entonces lo que tenemos que hacer en esta partecita de acá es derivarla para despejar B punto, que es lo que necesitamos. Entonces, esto de aquí dejémoslo en stand-by. Situémonos en esta partecita de acá y luego continuamos con esta parte de la expresión.
Entonces, tenemos que B punto sobre L es igual a esto de acá. Pero lo que nosotros necesitamos es llegar de alguna forma a la variación de los activos financieros per cápita. Entonces, para eso vamos a derivar esa función que tenemos ahí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar una regla del cociente. Recuerden que la regla del cociente es el de arriba derivado. Bueno, aquí me falta especificar que esto es de esta forma. O sea, que el punto no está solamente sobre la B mayúscula, sino sobre toda la expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esa función mediante la regla del cociente. Entonces, tenemos que la derivada de la de arriba es b punto, o sea, la variación que tiene en el tiempo, por la de abajo normal, menos la de arriba normal, por la de abajo derivado, que es l punto, sobre la de abajo al cuadrado. Esta es la regla del cociente, que me imagino que ya todos la deben de tener presente. Me devuelvo acá para explicar. Esto es B sobre L, todo eso punto. Entonces, si yo tengo una variable cualquiera, llamémosla X, la derivada o la variación que tiene con respecto al tiempo va a ser X punto. Por eso acá, cuando digo que la derivada de la de arriba es B punto, es porque tenemos B y la variación con respecto al tiempo va a ser B punto. Lo mismo con la parte del denominador. Como tenemos L, la derivada o la variación con respecto al tiempo va a ser L punto. Listo. Entonces aquí empezamos a utilizar el álgebra. Miren que esto lo podemos escribir de esta forma. Lo que hice simplemente fue este L al cuadrado, escribirlo o reescribirlo como L por L, y ese denominador repartirlo entre cada elemento del numerador. Entonces aquí podemos eliminar esto con esto. Y nos va a quedar lo siguiente. Que B punto sobre L es igual a, miren que B mayúscula sobre L ya habíamos dicho que es B minúscula o activos financieros per cápita, y L punto sobre L es la tasa de crecimiento de la población, que es N. Listo. Entonces al final tenemos que esto, que es la variación de los activos financieros per cápita, es igual a B punto sobre L menos Bn. Entonces aquí, si despejamos B punto sobre L, nos va a quedar igual a B punto más Bn. Listo, entonces miren que aquí ya tenemos esta expresión que necesitábamos acá. Bueno, perdón. Aquí sí era B punto sobre L. Voy a retomar aquí porque aquí tenía un error. Aquí sí es B punto sobre L, solamente que para hallarla partimos desde esta expresión. B sobre L punto. Entonces, de esta expresión llegamos a lo que necesitamos allá. Partimos de B sobre L punto, que es esto que tenemos acá, para llegar a B punto sobre L, y ese B punto sobre L reemplazarlo acá. Listo, entonces ya teniendo eso,
podemos reemplazarlo en esa expresión. Entonces voy a volver a reescribir eso. Pero en vez de poner B punto sobre L, que es esto de acá, voy a poner esto que está acá. Porque al final de cuentas son lo mismo. Y si nosotros aquí simplificamos, vamos a tener lo siguiente. W menos C, o salarios menos consumo per cápita, más los rendimientos de los activos financieros per cápita, menos los activos per cápita, multiplicado por la tasa de crecimiento de la población. Y al final de cuentas es esto. Va a sacar como factor común acá B. Y esto de acá va a ser nuestra restricción presupuestaria intertemporal. Listo, entonces retomemos. Ahora hablamos de las preferencias y llegamos a esta ecuación que tenemos acá. Y luego hablamos de la restricción y llegamos a esta expresión que tenemos acá. Entonces, si unimos esas dos situaciones, las preferencias y las restricciones, podemos plantear el problema de optimización, que en este caso no va a estar definido por un lagrangiano, sino por un hamiltoniano. El lagrangiano se utiliza para optimizar modelos estáticos, por así decirlo, en donde no estamos considerando el tiempo. Pero aquí, como estamos considerando el tiempo, tenemos que utilizar un método para optimizar modelos dinámicos. Por eso ya no utilizamos el lagrangiano, sino el hamiltoniano. Pero al final de cuentas es la parte matemática es casi la misma. Entonces retomemos. ¿Cuál es el problema de optimización? Tenemos que maximizar la función de utilidad, el consumo de esta función de utilidad, ¿cómo es? Sujeto a la restricción presupuestaria intertemporal, que es la que acabamos de plantear acá. B punto es igual al salario menos el consumo per cápita más los activos financieros per cápita por R menos C. Listo, entonces planteemos el hamiltoniano. El hamiltoniano va a ser igual a esta función objetivo más la función restricción.
Entonces miren que como les mencionaba ahora, la parte matemática de un hamiltoniano es prácticamente igual a la parte matemática de un lagrangiano. Tenemos una función objetivo y tenemos una función restricción. En el lagrangiano, en vez de b, ponemos lambda, que es el multiplicador de Lagrange, pero pues aquí ese b no es más que el mismo multiplicador de Lagrange, pero dinámico. Entonces a ese b lo vamos a llamar así, multiplicador dinámico de Lagrange. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las condiciones de primer orden, como hacíamos en un lagrangiano normal. Sin embargo, aquí tenemos que diferenciar las variables. Entonces vamos a tener variables de control y vamos a tener variables de estado. En este caso, la variable control va a ser el consumo. ¿Por qué decimos que el consumo es la variable control? Porque yo puedo tomar decisiones sobre el consumo. Yo de alguna forma puedo controlar mi consumo. Y la variable de estado va a ser el stock de activos. En otras palabras, mi variable control va a ser C y mi variable de estado va a ser B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras condiciones de primer orden? Vamos a derivar el hamiltoniano con respecto a cada una de esas variables, es decir, con respecto a la variable control y con respecto a la variable de estado. Pero la derivada con respecto a la variable control la vamos a igualar a 0 y la derivada con respecto a la variable de estado la vamos a igualar a menos b punto, que es precisamente el inverso aditivo del multiplicador dinámico de Lagrange o de la variación en el tiempo que tiene el multiplicador dinámico de Lagrange. Listo, entonces empecemos con esas condiciones de primer orden. Hallemos primero la derivada del hamiltoniano con respecto al consumo. Entonces, la derivada del hamiltoniano con respecto al consumo es derivar esta función que tenemos aquí con respecto al consumo, esta que voy a señalar aquí. Entonces, simplemente para que ustedes hagan el ejercicio, yo voy a poner solamente el resultado. Entonces, esa derivada con respecto al consumo les va a dar lo siguiente. Y la igualamos a 0. Entonces miren que si yo reescribo esto, voy a tener lo siguiente. Euler a la menos rho menos n por t. Como el consumo tiene exponente negativo, lo puedo escribir en el denominador con exponente positivo y ese b lo puedo pasar al otro lado positivo. Y esta va a ser mi primera expresión. Listo. Ahora hallemos la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado. Entonces, nuevamente ustedes van a hacer el ejercicio y tienen que llegar a este resultado. B por R menos N. Y como les dije al principio, la vamos a igualar a menos B punto. Entonces, noten que si yo de aquí despejo, me queda que R menos N es igual a menos B punto sobre B. Para quitar este negativo de aquí, mejor reescribamos esa expresión de acá, para no trabajar con tantos signos. Listo, entonces tenemos estas dos expresiones de acá. Esta y esta. Listo. Entonces, a ver, utilicemos esta función de acá. Simplemente para que nuestro modelo tenga un poco más de intuición o que las fórmulas sean un poco más intuitivas,
vamos a tomar esta función y le vamos a aplicar logaritmo para llegar precisamente a algo que tenga más sentido económico. Entonces, tomemos esa expresión d igual a Euler a la menos rho menos n por t. Como les voy a aplicar logaritmos, a ver, bueno, si dejémoslo así, no importa. Aquí es teta. Listo, entonces si yo aplico logaritmos, pues tengo que hacerlo a ambos lados para no alterar esa igualdad. Entonces logaritmo de Euler a la menos rho menos n por t. Recuerden que si yo le aplico logaritmo a una función y dentro del argumento de ese logaritmo hay una división, yo puedo como que desagregar ese logaritmo, como si fuera una resta. Y lo único que apliqué fue esta propiedad, que el logaritmo natural de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Listo, entonces, aquí nos va a quedar logaritmo natural de b. Como el logaritmo y la función exponencial son funciones inversas, se cancelan y me queda menos rho menos n por t. Por propiedad de los logaritmos, ese teta que está en el exponente lo puedo bajar a multiplicar y me queda logaritmo natural de c. Ahora, con el mismo objetivo que les mencioné ahora, o sea, darle como que un sentido más económico a la ecuación o para que tenga para que la intuición económica sea más clara, la vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo derivo una función logarítmica, recuerden que es la derivada del argumento sobre el argumento normal. Y si yo derivo b, me va a quedar b punto sobre b normal igual a, si yo derivo esta expresión con respecto a t, me va a quedar menos rho menos n menos teta. Y si yo derivo logaritmo natural de c con respecto a tiempo, va a ser c punto sobre c. Ojo porque aquí puede que ustedes no vean que c depende del tiempo, pero es porque yo desde hace rato dejé de colocarle el subíndice t. Recuerden que igual el consumo va a depender del tiempo porque esto es un modelo intertemporal. La mayoría de variables dependen del tiempo. Listo. Entonces ya con esta expresión podemos hacer lo siguiente. Miren que yo al principio cuando saqué las condiciones de primer orden, llegué a estas dos expresiones de acá. Noten que aquí tengo b punto sobre b. Y esta expresión que yo tenía acá, perdón, esta que estoy señalando, la transformé para que también me quedara b punto sobre b. Entonces, simplemente por así decirlo, como por regla de la transitividad, si b punto sobre b es igual a n menos r y b punto sobre b es igual a todo esto, entonces todo esto debe ser igual a n menos r. Y eso es lo que voy a poner acá. Entonces, esto es b punto sobre b. Y esto debe ser igual a b punto sobre b. Listo. Listo.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar C punto sobre C. Entonces esto me va a quedar N menos R, va a pasar esto para acá, menos N. Entonces esto se va con esto. Aquí me va a quedar menos R más ρ. Pero para eliminar este negativo de acá, voy a voltear esto de acá. Entonces voy a poner R menos ρ igual a teta por C punto sobre C. Y si despejo C punto sobre C, ese teta que está multiplicando pasa a dividir. Y llego a R menos ρ, que es la ecuación de Euler. Entonces, al principio les dije que todas estas transformaciones las estaba haciendo y esta ecuación y esta expresión que tenemos aquí es la ecuación de Euler.